tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Un placer saludarles aquí en El Timbre Online y ahora con una charla que estamos ciertos también resultará de su pleno interés. Tratando de contextualizar un poco, bueno, seguramente se habrán enterado de que en días pasados, a través de un portal informativo, publicaban información relacionada con uno de los integrantes del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción. Nos referimos a David Gómez Álvarez. Le señalaban diferentes factores y, entre otros, hasta difundían aspectos que tienen que ver más bien con su vida privada. Posteriormente, David Gómez Álvarez, salió a responder a los señalamientos que se le hacían, hablando inclusive de un enriquecimiento inexplicable o de lavar, no lavar, pero sí por lo menos no declarar sus ingresos ante Hacienda, etcétera, etcétera. Y pareciera que los señalamientos continúan y en algunos casos hasta el Comité de Participación Social ha externado su inquietud respecto a lo que está sucediendo y por qué los señalamientos hacia uno de sus integrantes y hacia el propio comité. Yo saludo en la conducción y en la colaboración a mi compañero Carlos Reyes. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, aquí listo ya para hacer algunas preguntas a David. Entre ellas, hay muchos ciudadanos que seguramente no saben cuál es la función que se tiene desde el Comité de Participación Social. Exactamente, y saludamos, por supuesto, a David Gómez Álvarez. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por esta entrevista, Carlos, José Ángel. Pues muchas gracias, David, por darte tiempo para responder justamente algunas de estas inquietudes. A ver, en principio, yo sí y preguntaría, ¿qué está sucediendo, David? Pues, ¿con quién traes bronca? ¿O por qué tanto señalamiento? Bueno, en realidad yo no traigo bronca con nadie, más bien el pleito es de algunos actores políticos del Estado que se sienten amenazados en sus cotos de poder porque hemos sido un obstáculo, el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, para designaciones públicas que la mala costumbre ha llevado a que muchos piensen que la lógica de cuates y cuotas es la manera de nombrar los cargos públicos en el Estado. Y eso ya cambió, José Ángel, Carlos, y eso ya cambió para bien y para siempre. Entonces, el origen de este pleito, que inició con hostilidades de algunos diputados hacia varios integrantes del Comité de Participación Social, fue justamente tras el proceso fallido de designaciones públicas de los consejeros de la Judicatura, en el que después de reventar el proceso, pues finalmente decidieron nombrar algunos allegados y afines. Ese es el origen del pleito. Para no hacernos bolas y que el público entienda, muchos de los cargos públicos por designación obedecen a los legisladores o al Ejecutivo, pero por mandato constitucional y de acuerdo a la ley de anticorrupción del Estado y con las propias reglas y convocatorias del Legislativo Estatal, tenemos nosotros una participación, ya sea como evaluadores, como encargados de hacer una opinión técnica y como parte de la vigilancia de este proceso de designaciones públicas. Ese es el origen político de este asunto que ha estado ventilado en los medios esta semana. Quiere decir que si el Consejo de Participación Social hace algún tipo de señalamiento o algún exhorto, esta persona que está, digamos, en esta terna ante el legislativo, ¿no quedaría como funcionario? No, lo que nosotros hacemos es que de la lista total de aspirantes hacemos una evaluación, emitimos una opinión técnica, los calificamos y a partir de las listas de los finalistas, el legislativo tiene el mandato constitucional de elegir entre los mejores, pero no a cualquiera, no al que obtiene menores calificaciones, no al amigo, no al cercano, no al allegado. El asunto aquí es elegir entre los mejores, porque una forma de corrupción es justamente cuando no se elige a los mejores, cuando los mejores puntajes no resultan designados, cuando llegan gente sin el perfil, sin las competencias y los méritos
sin ninguna, digamos, valor agregado, valor público que puedan ofrecer para el cargo al que se le designa. Esa es una forma de corrupción. Y aquí tendríamos que mencionar que después de la manera como los diputados sacan esta designación, el Comité de Participación Social hizo observaciones, haciendo ver que no se siguió el proceso tal como lo define, pues las reglas del juego que los propios legisladores habían aprobado, David. Así es, lamentablemente ellos violentaron las propias reglas que fijaron. Las reglas estaban muy claramente establecidas en la convocatoria, no siguieron esas reglas y nosotros sacamos una carta abierta al Congreso pidiendo una explicación de por qué y cómo habían designado a los que designaron, y a partir de eso algunos diputados, ya no todos, es decir, nunca estuvieron todos, pero ya unos muy pocos, fueron los que se sintieron agredidos, exhibidos, mejor dicho, y entonces atacaron en contra. Yo te preguntaría, en la prensa se decía que en esta ocasión Salvador Caro había tenido pues su primera falla a la hora de querer tener esta iniciativa de quitarte del cargo, ¿no? ¿Cómo se da esta situación? ¿Quiénes votan a favor? ¿Quiénes en contra? Bueno, yo no me quiero meter a discutir si es la primera derrota del coordinador parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. A mí lo que me parece es que la Junta de Coordinación Política, este diputado se extralimitó porque habiendo tantos temas importantes, José Ángel Carlos, en el Estado, tantas legislaciones pendientes, que se distraigan en temas que no les competen, que están fuera de su órbita de competencias, para pedir un exhorto, porque ni siquiera tienen la capacidad legal de removerme del cargo. Es un exhorto, una llamada a misa, un ruido político, donde le dicen al comité, a la comisión de selección, que revisen mi nombramiento. Ya la comisión dijo que está absolutamente convencida de la decisión que tomaron para nombrarme, y también le reitera a las fiscalías, en donde se interpusieron denuncias en mi contra, que me investiguen, para lo cual tampoco tienen atribuciones. El Congreso, la Junta de Coordinación Política o el diputado no son fiscales, no son procuradores de justicia, no son policías, aunque a veces lo parezcan, y no tendrían por qué estar haciendo ese tipo de desfiguros públicos. A ver, yo insistiría, ¿por qué David? ¿Por qué David Gómez Álvarez? ¿Por qué no otro integrante del comité o la propia presidenta, como para tomarlos como objetivo de señalamientos y de guerra? Bueno, no hay que olvidar que el primer embate político de algunos diputados en contra del Comité de Participación Social fue en contra de la presidenta, Lucía Almaraz, a quien le faltaron el respeto, a quien la agredieron verbalmente y contra quien ejercieron violencia política. Hay que decirlo con todas sus letras, violencia política. Después, claro, apuntaron sus baterías en contra de un servidor, porque ciertamente tengo visibilidad y tengo capacidad política justamente para reunir firmas y apoyos como los que establece la carta abierta al Congreso, donde muchos personajes importantes de la vida pública nacional respaldan nuestro trabajo y exigieron también una respuesta, una explicación al Congreso del Estado, que por cierto nunca dio. Quedaron a deber una explicación de cómo y por qué eligieron a los que designaron en la judicatura. Nunca lo hicieron, respondieron con más agresiones, con más ataques, pero no respondieron a una pregunta que fue planteada en buena lid, en buen tono, de manera ecuánima e institucional. Las primeras diatribas verbales, las acusaciones con groserías, provinieron de los diputados, concretamente de un par de diputados. Esta guerra definitivamente no creo que termine. Hoy en la prensa, insisto, se decía que ante esta derrota, que tú no le quieres llamar así, pero la prensa lo menciona, ante esta derrota de Salvador Caro, que va a llevar esta votación o va a intentar llevarla al Pleno, pero como si bien dices, no va a tener ningún resultado. Bueno, del confesionario al púlpito da lo mismo, es una llamada a misa, no tiene ningún efecto vinculante, no tiene ningún efecto jurídico, no tiene más que puro efectismo político. El diputado de Movimiento Ciudadano pues está queriendo de alguna manera sacarse la espina y supongo que lo llevará no solo al Pleno, sino hasta sus últimas consecuencias, si así lo desea. Nosotros estamos muy tranquilos y trabajando, debo decirlo, tenemos mucha chamba encima, estamos revisando las convocatorias para la
selección, para el nombramiento de la comisión de selección, para la renovación de un integrante del comité de participación y para el nombramiento de 9 magistrados del Tribunal Superior del Estado de Jalisco. No hay que perder de vista, Carlos, José Ángel, que lo que aquí se está jugando son 20 y tantos nombramientos que son fundamentales para el futuro del Estado. Ahí es donde está el juego político y aunque lo hayan personalizado, es más, aunque lo hayan tratado de llevar al terreno de la intimidación, no deja de ser político. Por eso yo lo tomo como lo es, un asunto meramente político. David, ¿es entonces un asunto orquestado desde el Congreso del Estado? ¿Desde algunos diputados? No solo desde el Congreso del Estado, lo señalé en mi carta de defensa. También hay operadores del gobierno del Estado y sin duda también hay operadores en el Poder Judicial. Porque hay que recapitular los hechos, José Ángel. Desde la sustracción ilegal de un documento privado, ahí hay un delito. Después, desde quien opera en el Congreso con recursos públicos este tipo de campañas, pues también están operando desde los sótanos del Congreso. Y por supuesto también operadores de comunicación social del gobierno del Estado que han cabildeado estas notas que desafortunadamente no les prendieron. Pero por supuesto que es una campaña orquestada desde distintos lugares del gobierno, del Poder Judicial y del Congreso. Con ello no estoy queriendo inferir, ni concluir, ni señalar a los titulares, ni a la presidenta del Congreso, ni a la mayoría de las bancadas, ni mucho menos a la mayoría de los diputados. Tampoco estoy señalando al gobernador del Estado, ni a sus secretarios, ni al jefe de gabinete. Ni tampoco estoy señalando al presidente del Tribunal Superior, que por cierto es parte del sistema anticorrupción, ni a ningún magistrado, ni a ningún juez en particular. Lo que estoy diciendo es que hay operadores en los distintos poderes públicos del Estado, coordinados entre sí, para orquestar esta campaña que claramente está orquestada de principio a fin. Oye, ya nos descartaste a tantos, David, perdón que te interrumpa, nos descartaste a tantos que entonces pues dejaste a puro operador que no sé si pudiese tener la capacidad como para emprender algo como lo que hemos visto en los últimos días. No, claro, seguramente lo hacen a escondidas o a espaldas de los jefes o de los titulares y seguramente, aunque estén enterados, yo confío en que muchos de esos actores, los principales, pongan orden entre sus gentes, por supuesto. Pero déjame decirte algo mucho más grave y en exclusiva, Carlos, José Ángel. Tengo afortunadamente amigos abogados muy renombrados en despachos de aquí, de la Ciudad de México, que han hecho un análisis pormenorizado de la demanda que interpuso en su momento hace 4 años mi exesposa y la han cotejado con literalidad y análisis lingüístico con los contenidos tanto gráficos como verbales del video y no hay coincidencias en algunos aspectos de los cuales se desprenden las principales acusaciones. Por absurdas que sean, son acusaciones, justamente a las que hacía referencia: enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y operación con recursos de procedencia ilícita. No hay absolutamente nada de eso. Por tanto, lo que podríamos estar viendo es no solo la sustracción ilegal de documentos jurídicos, la violación a los datos, a la ley de datos, de protección de datos personales, sino a la alteración de documentos jurídicos del Poder Judicial. Porque ni la demanda que tenía guardada mi abogado, ni la demanda que tenía guardado el abogado de mi exesposa, que ya se reunieron con un despacho de abogados, juntos, revisando palabra por palabra, letra por letra, no coincide. Por tanto, este portal, Magenta, Código Magenta, utilizó un documento falso e ilegal para sostener una serie de acusaciones que por supuesto son mentiras y ridículos, pero eso sí, José Ángel Carlos, constituye un delito, una serie de delitos que por supuesto tienen implicaciones legales y por supuesto que estos despachos están explorando todas las posibilidades. Oye, definitivamente es una guerra muy intensa, es un frente muy duro el que te abrieron. Pareciera que tiene que ver, como bien dices, con la intimidación, este enfrentón que se están dando contigo. Y bueno, ahora que viene esta selección de personas para los cargos públicos, yo te preguntaría, ¿esta intimidación tendrá que ver con que existe la repartición de estos magistrados, de las magistraturas, de que
por partido político? ¿Tendrá que ver con que los quieren intimidar para que tengan ustedes a bien elegir a los que ellos decidan? Bueno, es que el CPS Jalisco tiene una reputación nacional entre todos los CPCs, porque aquí se llama distinto, aquí es social, no ciudadano, pero ciertamente el CPC Jalisco tiene una reputación de exigir, de subir la vara, de poner los estándares altos y de haber logrado, en algunos casos exitosos, designaciones públicas ejemplares que hoy son referencia nacional. El caso de la judicatura es justamente lo contrario, porque hay que decir que no solamente evaluó el CPS, también evaluaron las principales universidades del estado y nosotros mismos ampliamos el equipo evaluador para incluir a notables juristas y notarios, a politólogos y académicos, analistas de distintas índoles, con un comité que se amplió, se desdobló en 3 tantos, no fuimos los únicos 5 los que evaluamos, sino con juristas especializados en temas del judicial, de modo que nuestra evaluación era rigurosa, era objetiva, era muy exhaustiva, y eso es a lo que algunos seguramente le tienen mucho miedo, porque saben que haremos lo mismo y nada menos con los magistrados. Porque al final, si de veras estamos hablando de la refundación del Estado, de la refundación del judicial, tenemos que empezar por nombrar a los mejores magistrados para que de ahí en cascada tengamos a los mejores jueces, a los mejores relatores, a los mejores secretarios, a los mejores consejeros de la judicatura y al mejor poder judicial del Estado. Y es que hay que decirlo, hay un rezago muy importante en materia de Estado de Derecho e impartición de justicia, de acuerdo a muchos índices, muchas mediciones y muchas métricas de organismos internacionales y nacionales, donde Jalisco es uno de los estados más rezagados. Tenemos que remontar ese rezago y una manera de hacerlo es empezando por designar a los mejores perfiles para que sean magistrados del Tribunal Superior del Estado de Jalisco. David, a ti te vinculan, digamos, en lo general, con un grupo político, con un grupo que también tiene injerencia, tiene fuerza, que también, digámoslo con sus letras, busca espacios y busca posiciones que desde una perspectiva política, pues no termina siendo malo. Digo, la verdad es que si no, no funcionarían las cosas, no se lograría la gobernabilidad también necesaria. ¿Te reconoces como parte de este grupo político al que dan por identificar como el grupo universidad? No, para nada. Es un viejo rumor, es una vieja insistencia. Yo te diría 2 cosas, José Ángel. Una, que no todos los universitarios pertenecemos al grupo político de la universidad, aunque debo reconocer que yo soy muy cercano a todos los rectores, los que están en el grupo y los que no están en el grupo, los conozco a todos, incluido al defunto, con todos tuve relación y tengo relación. Y segundo, si tú revisas mi historial, mis declaraciones y mis columnas escritas, yo he sido un crítico de la Universidad de Guadalajara. Mis últimas columnas críticas han tenido que ver justamente con la última sucesión rectoral. Entonces, si pese a mis posicionamientos públicos, a mis intervenciones en programas como el que compartimos, si mis opiniones escritas no son evidencia de mi distancia en lo político, aunque mi cercanía en los afectos no la tengo por qué discutir con nadie, entonces, pues habría que tomar por buenos cualquier rumor barato que circula, como estos que están tratando justamente de dispersar estos diputados, de que en realidad el juego sucio a este grupo político lo está haciendo el CPS. Por favor, seamos serios. El desacierto, el desaseo que tuvo a bien mal lograr estos diputados está consignado en todos los medios y por todas las opiniones serias de este país. Fue un error. Vamos dando la vuelta a la página, hagámoslo mejor en la siguiente, pero párenle a su guerra sucia y vámonos poniendo a trabajar. Yo te preguntaría, ¿qué le espera a David Gómez Álvarez para el futuro? ¿Cuáles son tus planes? ¿Hacia dónde te vas a dirigir? Bueno, yo estoy muy contento en donde estoy. Yo estoy nombrado por 5 años, apenas llevo medio año, así que hay David Gómez Álvarez para rato. A mí no me van a sacar bajo ninguna circunstancia y mucho menos por la mala. Yo voy a cumplir mi encargo y además hago otras cosas, hago academia, hago análisis político, hago consultoría y estoy en muchas canchas, represento a la agrupación política nacional de nosotros en el Estado,
estoy en distintas redes especializadas, académicas, intelectuales, políticas, y yo trabajo muchísimo. A mí la verdad es que esto me pesa mucho porque me quita tiempo. La verdad es que no me quita el sueño más que cuando llaman a mi casa a las 4 de la mañana, pero fuera de eso yo duermo muy bien y estoy muy tranquilo porque la tenemos ganada en la opinión pública, en la sociedad civil, con las redes nacionales, porque tenemos la razón, porque nos asiste la ética, porque hicimos las cosas bien. No queremos más pleito, queremos ponernos a trabajar. Si ellos le paran, nosotros nos ponemos a trabajar, pero mientras le sigan, nos vamos a defender. Este jueves recurres tú a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para presentar una queja justo en contra de servidores públicos por esta que consideras una persecución. Así es, lamentablemente yo he visitado a la comisión, he asesorado en algunos temas de derechos humanos. Esta es la primera vez que acudiré como cliente, ni modo. A todos nos toca, pero no me parece, digamos, inevitable. Me parece que están las condiciones y las circunstancias para presentar una queja por intimidación, hostigamiento y acoso político. Bueno, pues esperemos que esta intimidación no tenga que ver con repartir magistraturas y que el sistema estatal anticorrupción se vea manchado de la misma, ¿no? No, afortunadamente el CPS Jalisco, pues hoy está en el centro del debate local y en la mira de muchos actores políticos nacionales que ven con mucho agrado. Hemos tenido la ratificación de todos los que firmaron la carta abierta al Congreso, su solidaridad, su apoyo, su ratificación de su apoyo, de personalidades de la talla de Mauricio Merino, quien por cierto está en Guadalajara, lo vean un rato más, Sergio Aguayo, María Marván, Jacqueline Pechard, María Amparo Casar, Claudio X González, en fin, no estamos solos, estamos muy arropados y no se trata de llevar esto a otra escala, se trata de resolverlo, darle la vuelta a la página y ponernos a trabajar. David, con todas sus letras, no es disputa, no es pelea, no es bronca directa con el grupo político que gobierna Jalisco. Y si me lo permites, incluso le pondría nombres. ¿No es un tema de Enrique Alfaro en contra de David Gómez Álvarez? No, para nada. Yo con el gobernador hablé hace un par de meses, no tenemos comunicación, es obvio que hay una cierta distancia, pero creo que el gobernador está muy ocupado en otros menesteres. La pandemia nos está pegando, hay que tomar medidas, hay que abocarse a resolver la crisis. Yo creo que al gobernador simplemente lo tienen mal informado. Bueno, pues ojalá que el gobernador tome, pues también si esto es de política y si se trata de resolver temas políticos, creo que la política es una buena vía para que él pueda, por así decirlo, apretar un poquito a su gente, a su Congreso, a sus representantes de compañeros de partido, para que se pongan a trabajar en lo esencial, como pueden ser muchas cosas importantes por legislar, y que esto lo dejaran de verdad pasar para que el Comité de Participación Social pueda hacer mucho mejor su trabajo, concentrados, enfocados, como bien lo dices. Así es, esperemos que por el bien de Jalisco este asunto pase a la historia, a las anécdotas y nos pongamos a trabajar. Yo se lo he dicho al gobernador, al Congreso, al Poder Judicial y a la opinión pública. Si logramos que Jalisco sea un referente nacional en rendición de cuentas, en apertura gubernamental, en transparencia y en combate a la corrupción, todos ganamos, incluidos todos esos personajes, Carlos, que acabas de mencionar. Bueno, por último, y toda vez que Carlos lo mencionaba al inicio, en realidad, ¿para qué sirve el Comité de Participación Social y el sistema anticorrupción? Sí hemos avanzado, David. Pues justamente este caso es muy claro. Yo me quedaría con el último episodio, el de la judicatura, para justamente ilustrar que los contrapesos democráticos en una institucionalidad constitucional de equilibrios es fundamental. Si no hubiéramos visibilizado un tema como este, habría pasado desapercibido, como ha ocurrido en tantas otras ocasiones en tiempos pasados, José Ángel. Si no hubiéramos puesto la lupa sobre la manera en que designaron a los consejeros de la judicatura, nadie se habría enterado o muy pocos lo habrían hecho. Por tanto, el hecho de que haya ocurrido así y que haya generado molestia y costos políticos hará que las siguientes designaciones sean necesariamente mejores, porque el costo político generado por una mala designación
tiene límites, tiene efectos y tiene implicaciones electorales. Se acerca el proceso electoral, definitivamente el tiempo va a empezar a que haya más efervescencia política y esperemos que desde el Congreso, desde el gobierno y desde el sistema estatal anticorrupción se pongan de acuerdo por el bien de Jalisco. Efectivamente. Pues es de esta manera como nosotros estamos llegando al final de este espacio. Le reiteramos a usted la invitación a que siga las redes sociales de Cabecera MX y a que nos acompañe en nuestras transmisiones especiales de El Timbre Online. Yo agradezco a David Gómez Álvarez, te agradezco a ti, Carlos Reyes, y a usted por su amable compañía. Seguimos en contacto.